Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Tenemos la sexta reunión científica. En este caso, tengo que agradecer especialmente a Silvina Tassat, que me convocó para armar esta presentación, un poco que nace por eh, digamos, la necesidad de ponernos en actualidad y con evidencia científica de lo que consideramos grano entero, que como sabemos es una parte importante en el diseño de las dietas saludables. También agradecer, por supuesto, a la Sociedad Argentina de Nutrición por darnos este espacio y a Silvina por acompañarnos hoy. Bueno, vamos a empezar entonces a ver. Aquí, para comenzar a hablar brevemente, este es un estudio muy grande, muy básico, que ya posiblemente lo conozcan. Es un estudio que se hizo y se presentó en Lancet, pero bueno, siempre sirve para disparador de por qué nos interesan los granos enteros y por qué tenemos que incorporarlos en la dieta. Este trabajo, que fue hecho por la fundación de Bill y Melinda Gates, que son la carga global de enfermedades, donde ellos linkean las dietas asociadas a distintas enfermedades crónicas no transmisibles. Y ustedes ven que en segundo lugar en importancia son las dietas bajas en granos enteros. Entonces, este desafío, que significa incorporar los granos enteros en una dieta, tiene muchas aristas y que deben ser contempladas. Entonces, si se fijan en cualquier pirámide o guía alimentaria, los cereales, derivados y legumbres siempre tienen la recomendación de reemplazar algunas o por distintas porciones por granos enteros o variedades integrales, sabiendo la importancia que tiene su composición. También en nuestras guías alimentarias argentinas, también tenemos en la parte de legumbres, cereales, papas, pan y pasta, recomiendan que por lo menos 3 porciones al día sean de granos enteros. Pero ¿de qué hablamos cuando decimos que es un grano entero? El grano entero, como dice su nombre, incluye todos los componentes del grano. Esos granos que son compuestos por un endospermo en mayor proporción, con un salvado que constituyen las cubiertas externas, que hemos escuchado mucho, y finalmente el germen, que es difícil de mantener, en muchos casos se elimina por razones de vida útil del producto, entonces eso es importante recordar que el germen debe estar incluido dentro del concepto de grano entero. ¿Por qué tenemos que saber esto? Porque si nosotros queremos realmente responsabilizar al consumo de grano entero de la prevención de enfermedades, tenemos que hablar un idioma común. O sea, cuando hablamos de grano entero, entendemos que es todo. Y así lo ve también la Asociación Americana de Cereales y también el Foro de Saludable del 2010, en los cuales recomiendan que la composición sea de los 3 componentes principales, que puede ser partido, molido o arrollado, y siempre conservando la proporción que tiene el grado original. Puede haber una pérdida de hasta un 2% del grano, dice el Foro de Salud, o un 10% del salvado, pero no más. Aquí tenemos algunas definiciones que, vuelvo a decir, son importantes de conocer para saber de qué estamos hablando y sobre todo cuando queremos estudiar o leer artículos relacionados con el tema. Entonces vemos que en todos los casos, tanto en la Unión Europea como en Suecia, en Dinamarca, la FDA y el Foro de Salud de Granos de Salud, vemos que todos incluyen este tema de que sean todos los componentes del grano, y lo que es importante es saber qué se considera grano entero. En principio, grano entero son todos los cereales y pseudocereales. En este caso se deja de lado la soja, el maní, porque se consideran semillas oleaginosas. Por lo tanto, aquí a la derecha tienen ustedes el listado, ya lo vamos a ver con más extensión, de cuáles son los componentes que pueden ser, digamos, asociados a la salud. Aquí tenemos este mapa maravilloso, este mapa es muy interesante para ver lo que constituye y lo que aporta un grano entero. Fíjense que tenemos en el endosperma, que no solamente es almidón, sino que tiene algún tipo de fibras como los betaglucanos, tienen vitaminas, tienen antioxidantes,
Bueno, el germen maravilloso, con todas sus grasas de calidad, con compuestas vitaminas y minerales, que es importantísimo para, digamos, consumirlos para lograr estado saludable. Y finalmente el famoso salvado, que como ustedes ven está compuesto hasta siete capas diferentes, todas con sus aportes, y en estos casos muchos de los antioxidantes presentes, siempre vamos a ver que depende del origen botánico del grano, que va a favorecer una capacidad antioxidante, por eso es una ventaja o un beneficio asociado al consumo de grano entero. Aquí tenemos los principales granos, tenemos el amaranto, la cebada, el maíz, el mijo, la avena, quinoa, centeno, tef, arroz silvestre, trigos en distintas variedades. Todos estos serían considerados los productos de grano entero. ¿Qué significa? ¿Que son todos iguales? No. Si se fijan ustedes, vemos que los almidones tienen una composición más o menos similar, pero hay muchas variaciones, sobre todo a nivel de fibra dietaria y también de contenido de grasa. Fíjense la avena, como tiene mucha más grasa, contenido graso que otros granos. Entonces no podemos hablar simplemente de un concepto general de grano entero. Tenemos que saber de qué grano entero estamos hablando. Y si nos vamos abajo, que es la fibra, que es lo que relaciona y en general en muchos casos se asociaba a saber si un producto tenía grano entero al contenido de fibra y no es correcto. Tendríamos que asociarlo o buscar marcadores de otro tipo, no solamente la fibra. Vemos cómo varía el contenido de fibra según la fuente de grano entero. En muy baja cantidad en los arroces, aún los integrales, el maíz y finalmente hacia el final de la tabla ustedes ven que los mayores contenidos son de centeno y cebada y también de la avena. ¿Pero son todas las fibras iguales? No. Vamos a ver que depende del tipo de grano que nosotros estamos consumiendo, va a ser las características. En algunos abundan los arabinosilanos, que son componentes muy beneficiosos, a los cuales están asociados a muchos estudios científicos, que son abundantes en el centeno y en el trigo. Estos arabinosilanos tienen compuestos que por distintos procesamientos pueden transformarse en compuestos prebióticos. Y fíjense lo interesante de los betaglucanos, la diferencia y el contenido que vamos a ver que están con suficiente evidencia y también con declaraciones de salud comprobadas. También el contenido de fructano, que es diferente. Entonces, más allá de la definición y el desafío de la definición de grano entero, es importante conocer qué entendemos por alimentos integrales. O sea, grano entero, no hay duda, son todos. Pero ¿qué consideramos un alimento de grano entero? Para Estados Unidos, por ejemplo, y el Reino Unido, por lo menos el 51% del producto deberá ser de granos enteros. En cambio, en los países nórdicos, digamos, se requiere un mayor del 50%, y en Alemania, fíjense, el pan integral casi el 90%, prácticamente todo grano entero. Estas diferencias que suceden entre los distintos países ha llevado a que al grupo de la EFSA, que es la autoridad europea que maneja todo lo que son declaraciones de salud y que es muy serio en cuanto a considerar qué es evidente y qué es no, es difícil lograr al no tener una unificación en cuanto a lo que se considera grano entero, el componente no ha podido ser suficientemente caracterizado. Aquí tenemos algunos ejemplos, tenemos lo que se pide por grano entero en la USDA o en el Council de Granos Enteros, en Australia 8 gramos por porción, en China 50 gramos de grano entero, pero ellos incluyen las legumbres, en Alemania el 90%, en Suecia la harina tiene que ser por 100% grano entero, pero si desarrollamos un producto podemos llegar a un 50%. Y aquí tenemos los sellos que algunos han aparecido en nuestro país, que son los sellos que son otorgados por la asociación, el Consejo de Granos Enteros, que es una asociación americana, que da estas etiquetas, y fíjense que en un principio se entregaba una sola etiqueta y hoy hay diferencias entre consideramos 100% el grano entero, en el cual todo el producto,
puede ser el 50% y en algunos un sello básico que tiene digamos, un aporte menor de grano entero, pero que bueno, que podría en su consumo, en la cantidad que se consume, poder favorecer o aportar en una dieta. ¿Cuáles son los beneficios? Brevemente, ya lo vamos a ver, pero están asociados numerosísimos estudios y muy amplios a la baja densidad energética, antioxidantes, corrección de microbiota, marcadores regulatorios, aporte de vitaminas y minerales, aporte de fermentación y todo lo que tenga que ver con la mejora de la salud gastrointestinal, y también algunos, muchos, están asociados a la disminución de la respuesta glucémica. Por ejemplo, este es uno que los tomé simplemente para ver, me pareció interesante. Esto es un metaanálisis. Ustedes saben que los metaanálisis son súper, este es del año 2023, y los metaanálisis lo que tiene de bueno es que toma muchos de los estudios y hace un estudio, digamos, estadístico, donde se eliminan todas las posibilidades de desviaciones de cada estudio realizado, pero en general ustedes ven que hay una tendencia hacia la disminución de la respuesta glucémica a favor del consumo del grano entero comparado con un grano refinado. Esas diferencias con el grano de refinado también están influenciadas porque también está atravesado el contenido de grano entero por el grado de procesamiento, la matriz alimentaria que la rodea y también el tamaño de partícula, etcétera. Hay muchas variantes que pueden influir. Aquí tenemos algunas de las declaraciones de salud, como yo les expliqué, que es asociado a la salud intestinal. Es muy importante el desarrollo de betaglucanos de avena y cebada para disminución de colesterol, toda la parte de respuesta glucémica. Está sumamente comprobado, pero como ustedes ven, todo está asociado a la dosis o a la cantidad recomendada. Entonces, esto es muy importante saber cuánto tengo que comer para que realmente se produzca el beneficio asociado o garantizado. Entonces, la conclusión de mi pequeña presentación es simplemente que el consumo de grano entero es muy bajo en todos los países. Sin embargo, en Suecia, Finlandia y Dinamarca, por razones, digamos, de costumbres, tienen un consumo muy alto y ellos consumen panes integrales en serio. Y en España estamos en 17 gramos por día. Acá realmente todavía no tenemos estudios, estamos trabajando incluso en la definición para incorporarla en el Código Alimentario Argentino para poder regular toda la parte de legislación y rotulación. Es importante saber que hay una suficiente evidencia científica que señala los efectos beneficiosos del consumo y además debe incentivarse también a través de campañas de educación nutricional y el manejo e interpretación de los etiquetados, o sea, saber qué importancia tiene. En nuestro país, por ejemplo, es muy útil saber el orden de los ingredientes para saber en qué cantidad está cubierto. Entonces, esto finalmente es una reflexión que sale en un trabajo muy lindo sobre granos enteros, y entonces hablar sobre el paralelismo entre digamos, un concepto reduccionista o un concepto holístico. ¿Qué tenemos que ver con el reduccionismo? Es eso que hubo muchísimos años en el cual se extraían las distintas partes, por ejemplo, celulosa, la fibra, los antioxidantes, se aislaban y se incorporaban en distintas dosis sin saber por qué o con evidencia en los distintos alimentos. Lo ideal es mantener en el concepto de que estamos hablando del grano de cereal, porque hay un efecto sinérgico. No es solamente el componente en sí mismo, sino la matriz que lo rodea, las relaciones con respecto al metabolismo y la importancia que tiene la digestión de los mismos. Así que bueno, muchas gracias. Esto es una pequeña introducción. Y ahora le doy, Silvina, ¿estás ahí? Sí, buenas tardes. Sí, estoy acá, Hola. Ángela. ¿Pones el video? Bueno, la doctora Silvina Drago es profesora titular de la Cátedra de Formulación de Alimentos del Instituto de Tecnología de Alimentos de la Universidad Nacional del Litoral. Es magíster en Ciencia de Alimentos, doble doctorado, tanto de la Facultad de Farmacia y Bioquímica como Ciencias Biológicas.
investigadora principal del CONICET, directora de carrera de maestrías, como ven, un currículum impresionante, y bueno, la publicación de trabajos y el nivel de investigación que ellos tienen es maravilloso. Su especialidad, que nos va a contar hoy, es el estudio de los compuestos bioactivos y su bioaccesibilidad. Eso es importantísimo, importantísimo concepto. Yo siempre digo, cantidad no es calidad. Que tenga mucho de algo, hay que ver su bioaccesibilidad y su biodisponibilidad. Entonces, ellos trabajan también con residuos de la industria alimentaria. A ver, te voy a hacer permiso, ¿eh? Voy a ver cómo podemos hacerte. Me tendrías que dejar Y te voy a compartir. dar compartir pantalla. A ver, espérate. Yo creo que ya a ver si lo ¿Ya puedo hacer. tenés? ¿Ya Sí, tenés ahí lo compartir tengo. pantalla? Bueno, listo, listo. Pone pantalla completa. Lo ¿Ahí lo estamos están viendo viendo? perfectamente, Silvina. Bueno, Adelante. bueno, entonces, buenas tardes a todas. Muchas gracias por invitarme a participar de este simposio. Y yo voy a hablar justamente de las evidencias de las propiedades bioactivas de los alimentos de grano entero. Bueno, ya Ángela nos dio una muy buena introducción. Solamente resta decir que ya hay evidencia científica de que una mayor ingesta de granos enteros está asociada a un menor riesgo de padecer enfermedades relacionadas con la dieta, como la diabetes tipo 2, la enfermedad cardiovascular y el cáncer gastrointestinal. Y estas propiedades beneficiosas para la salud están muy vinculadas con la presencia de estos fitoquímicos que están presentes en todo el grano. Como explicó Ángela, tenemos el endospermo, tenemos el pericarpio y tenemos el germen, y cada una de estas partes va a ser más o menos rica en estos fitoquímicos. Entonces, tenemos algunos de ellos que tienen actividad vitamínica, como los folatos y los tocoles, otros que son fibras, como los betaglucanos, y luego tenemos compuestos bioactivos, como los ácidos fenólicos, los flavonoides, los fitoesteroles y los lignanos. En la prevención de estas enfermedades crónicas no transmisibles que he mencionado antes, se han propuesto distintos mecanismos de acción por los cuales los granos enteros ejercen estos efectos beneficiosos. Y fundamentalmente están ligados a la fibra que liga y aumenta la excreción, por ejemplo, de sales biliares, disminuye los triglicéridos séricos, a la fermentación colónica de la fibra, que produce ácidos grasos de cadena corta, que a su vez algunos de ellos tienen propiedades de inhibir la síntesis hepática del colesterol, a que los granos enteros, algunos particularmente más que otros, poseen beta-glucanos y arabinosilanos, que mejoran la tolerancia a la glucosa, y a la capacidad antioxidante que tienen los compuestos fenólicos, que también se ha visto que tienen la propiedad de inhibir la oxidación de las LDL, de las LDL colesterol, y también tienen influencia en la agregación plaquetaria con un efecto antitrombótico. Como también mencionó Ángela, perdón, la Agencia de Seguridad Alimentaria Europea ya ha proporcionado una opinión positiva para poder hacer afirmaciones de salud que están vinculadas, por ejemplo, a las propiedades de los beta-glucanos de la cebada y de la avena, respecto a sus propiedades hipoglucémicas y a la disminución del colesterol. Nosotros en el Instituto de Tecnología de Alimentos de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral, ya hace, yo diría que unos 15 años que trabajamos en el desarrollo de alimentos y de ingredientes de grano entero. En primer lugar, hemos estudiado todo lo que son los aspectos tecnológicos del desarrollo de productos expandidos, tipo snacks, elaborados a partir de arroz, de maíz y de sorgo integral. Y luego, asociándonos justamente con la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, con el grupo de Ángela,
hemos comenzado a la evaluación de lo que es el impacto nutricional del consumo de estos alimentos de grano entero extrudidos. Ahora les presento muy brevemente algunos resultados interesantes a lo largo de estos estudios que hemos desarrollado. Y uno de ellos está vinculado con la disminución de la ingesta de alimentos. Si nosotros comparamos con un control de animales controles que consumen una dieta estándar y frente a una dieta que tiene granos enteros, por ejemplo, de maíz, nos encontramos que la presencia justamente del grano entero produce una disminución que está en torno al 13%, al 12% con arroz germinado o con sorgo rojo integral. Luego, otras matrices como el sorgo blanco integral o el arroz producen disminuciones mayores en la ingesta de este alimento. Luego vimos que estas propiedades también han sido reportadas en otros estudios realizados en animales y también en humanos, y están vinculadas con que las dietas de grano entero tienen un efecto en la saciedad. Esto se traduce en una disminución de la ganancia de peso que está en torno al 10% en las dietas de maíz, en las dietas de sorgo o incluso en las dietas de arroz integral puede ser llegar hasta el 17%. También estudiamos qué es lo que pasaba con el pH del ciego. Y lo que pudimos ver es que las dietas, los animales que consumían estas dietas de granos enteros, tenían una disminución del valor del pH de un 10%, más o menos o un 6% en el caso del sorgo blanco, y podía llegar hasta un 15% en las dietas de maíz. Y esto está relacionado con que la fermentación de la fibra de los granos enteros se produce a nivel colónico y que esa fermentación genera ácidos grasos de cadena corta, con todos los efectos beneficiosos, ¿no es cierto?, que tiene la producción de estos ácidos grasos de cadena corta. Eh, Vimos también si había algún efecto sistémico a través de la evaluación de los triglicéridos plasmáticos y vimos que algunas de las dietas de grano entero tenían una reducción importante, como por ejemplo la dieta de arroz integral o de arroz germinado, que llegaba hasta un 62%. También en el caso de las dietas de sorgo integral, dependiendo si era blanco o rojo, las disminuciones eran bastante grandes, como en el entorno del 63 y del 85%. Cuando evaluamos qué pasaba con los triglicéridos a nivel hepático de estos animales, vimos que en general no había efectos, salvo en la dieta que tenía incluido el maíz de grano entero. Y respecto al colesterol, tanto plasmático como hepático, tampoco vimos ningún impacto. Acá hay que tener en cuenta que el modelo que se utilizó era un modelo de ratas en crecimiento y que no había una injuria a los animales, sino que simplemente se les daba la dieta y se veía qué efectos tenía en relación a esta dieta estándar. También medimos la peroxidación lipídica a nivel del hígado y para hacerlo lo que hicimos fue medir las sustancias reactivas al ácido tiobarbitúrico y lo expresamos como contenido de malondialdehído hepático. Y lo que vimos que había que las dietas estas de grano entero producían una reducción en la peroxidación lipídica que estaba en torno al 40% para maíz y para arroz, y en el caso del sorgo no vimos ningún efecto específico. Estudiando más en profundidad qué era lo que sucedía con las dietas, y aquí les muestro como ejemplo la dieta de arroz germinado extrudido, lo que vimos era que se generaba un mayor estado reductor por el consumo de estas dietas de arroz germinado, y esto estaba vinculado con una mayor proporción de glutatión reducido frente al glutatión oxidado. También vimos que había una menor producción de catalasa y que esa menor producción de catalasa se debía
a una menor producción de agua oxigenada respecto a la dieta control, lo que se traducía en una menor contenido del malondialdehído hepático. Estos ensayos con animales de experimentación nos permitieron en una primera etapa, digamos, de la investigación, ver que el consumo de estas dietas de grano entero se traducían en una menor ingesta, con menor ganancia de peso, con un contenido secal que tenía un menor pH y con menor contenido de triglicéridos plasmáticos. También vimos que las dietas de maíz integral, de arroz integral y de arroz germinado, todas precocidas por extrusión, o sea, no eran los granos crudos, sino que eran productos cocidos, se tradujeron en una menor peroxidación lipídica a nivel hepático. Y en el caso del sorgo, lo que vimos era que mejoraba el estado oxidativo, pero a nivel colónico. No tenía un efecto sistémico, no llegaba al hígado, pero sí vimos efectos en el colon. También nos llamó la atención en este momento que en general el arroz que estaba germinado, que era de grano entero germinado, tenía mejores valores de los parámetros que el resto de las matrices. Entonces, esto nos llevó a tratar de investigar cuál era el impacto del proceso de malteado en las propiedades bioactivas que tenían estos granos. O sea, cuál era el efecto de los pretratamientos en los granos enteros. Entonces, para comenzar a hablar del malteado, les quería recordar que implica la germinación y el posterior secado de la semilla en condiciones controladas. Este proceso de malteado se puede aplicar a cualquier cereal y a cualquier pseudocereal. Entonces podemos tener maltas de distintos tipos de cereal. Para comenzar este tipo de investigación nos basamos en el sorgo y estudiamos la producción de compuestos bioactivos a través de la germinación. El malteado incluye tres etapas fundamentales: el remojo de los granos, la germinación y luego el secado. Pero nosotros nos propusimos estudiar qué pasaba si cambiábamos la temperatura de germinación y el tiempo de germinación. La temperatura la evaluamos a 25 y a 30 grados y el tiempo 1, 2 y 3 días de germinación. Y ensayamos una variedad de sorgo rojo y una variedad de sorgo blanco. Estuvimos estudiando la producción de compuestos fenólicos libres, la producción de aminoácidos libres, el contenido de ácido gamma-aminobutírico y las propiedades antioxidantes como una propiedad marcadora de las propiedades bioactivas. ¿Qué fue lo que obtuvimos? Bueno, lo que observamos es que si nosotros consideramos el sorgo rojo o el sorgo blanco, que son las barras celestes, y las sometimos al proceso de remojo previo a la germinación para que absorbiera el agua y luego comenzara a germinar, se observaba una disminución de estos compuestos fenólicos. Esto se debe a que estos compuestos fenólicos libres se pierden en el agua de remojo, pero luego de 3 días de germinación había un incremento muy significativo, a más del doble inclusive, en la producción de compuestos fenólicos. Y si ustedes se fijan, esta producción fue tanto alta para las variedades de sorgo blanco como sorgo rojo, y además la temperatura no tuvo un efecto importante. Lo que tuvo un efecto importante en realidad fue el tiempo en que se realizaba la germinación. Si cuando estudiamos la producción de aminoácidos libres, había un aumento en general cuanto mayor era el tiempo de germinación, pero detectamos que ciertos grupos de aminoácidos había un impacto marcado. Por ejemplo, el contenido de los aminoácidos azufrados era mayor al tercer día de germinación, independientemente de la temperatura. Mientras que lo que vimos para el sorgo rojo, germinado a 25 grados, aumentaba el contenido de aminoácidos ramificados, valina, isoleucina y leucina, más a 25 grados que a 30 grados.
Fíjense que el incremento, cambiando la temperatura de germinación, era prácticamente del 50%. También estudiamos el ácido gamma aminobutírico. El ácido gamma aminobutírico funciona como neurotransmisor en el cerebro de mamíferos. Es un aminoácido no proteico, recordemos eso, y se le han atribuido propiedades de disminución de la presión arterial y de la inhibición de la proliferación de células cancerígenas en estudios in vitro que hay reportados en la bibliografía. Lo que nosotros observamos es que este aminoácido se incrementaba notoriamente al tercer día de germinación, sobre todo cuando las muestras eran germinadas a 25 grados, o sea, a menor temperatura. Cuando evaluamos las propiedades antioxidantes medidas a través de la inhibición de un radical, que es el ABTS, es un radical sintético de tipo catiónico, lo que nosotros pudimos observar es, en correlación, digamos, al sorgo, ya sea rojo o blanco, al inicio del proceso, el remojo los disminuía por esta pérdida o lixiviación de compuestos fenólicos libres. Pero que a medida que progresaba la germinación, hasta llegar al tercer día, había un incremento en el contenido, en la actividad, digamos, relacionada con las propiedades antioxidantes. Entonces, en esta set de experiencias, lo que nosotros pudimos ver es que cuando malteamos el sorgo, obtuvimos un mayor contenido de compuestos fenólicos, un mayor contenido de aminoácidos libres, particularmente de ciertos grupos de aminoácidos, y un mayor contenido de ácido gamma aminobutírico con mayor capacidad antioxidante. Esto quiere decir que a partir de estos granos enteros germinados, podríamos obtener ingredientes que son muy interesantes para desarrollar alimentos saludables porque tienen un plus de propiedades bioactivas. Eh, en los últimos 2 años hemos estado trabajando con las propiedades bioactivas de las maltas, pero obtenidas a partir de la cebada. Eh, el proceso de malteado de la cebada es uno de los procesos más estudiados, porque la malta de la cebada se usa para producir la cerveza. Entonces, se ha investigado y hay mucha información que durante el proceso de germinación se van a activar numerosas enzimas, que son enzimas, por ejemplo, de tipo amilásicas, como la alfa y la beta amilasa, que van a desdoblar el almidón, como hemicelulasas que van a desdoblar las hemicelulosas, las proteasas, que hay de dos tipos, las que hidrolizan las proteínas complejas hasta polipéptidos y péptidos, y las peptidasas que hidrolizan los péptidos hasta aminoácidos. Y también hay actividad de fitasas que van a desdoblar los fitatos en fosfatos e inositol con menor contenido de fósforo, que son menos inhibitorios de la absorción de minerales. Cuando se hace el malteado a nivel industrial, lo que se busca es producir una semilla que tiene una alta actividad enzimática y que tiene cierto sabor característico que es deseable para la elaboración de la cerveza. Pero nosotros lo que queríamos es realizar el malteado para incrementar el potencial bioactivo de estos granos enteros. Toda esta actividad enzimática que yo les comenté, de beta-glucanasas, de proteasas, de amilasas, se inicia en un extremo de la semilla, que es por donde va a crecer la radícula, y se va extendiendo hacia el otro extremo, y va produciendo toda una modificación química a lo largo del grano, con producción de péptidos, de aminoácidos libres, y con productos de hidrólisis del almidón, con la producción de maltosa, maltotriosa y dextrinas. La fibra, y particularmente los betaglucanos, que la cebada es rica en betaglucanos, se va a hidrolizar. Entonces, en el caso de los betaglucanos, que tiene enlaces
beta 1,3 y beta 1,4, que no son de glucosa, ¿no es cierto?, que no son hidrolizables por las enzimas digestivas, el mismo proceso de malteado lo va a degradar a componentes de menor peso molecular hasta llegar a tener los disacáridos que son la laminarobiosa y la celobiosa, de los cuales hay cada vez más evidencias que tienen propiedades prebióticas. Nosotros entonces, cuando comenzamos el estudio de las cebadas y maltas, hicimos un análisis de la composición química, del perfil de ácidos fenólicos, del contenido de GABA, del perfil de aminoácidos, y evaluamos las propiedades antioxidantes. En primer lugar, respecto a los ácidos fenólicos libres, que son uno de los compuestos bioactivos, hay algunos que son mayoritarios, como por ejemplo el ácido ferúlico, ¿sí? El ácido cumárico. Pero lo que pudimos observar fue que malteando, estos son 5 variedades de cebada que dieron origen a sus respectivas maltas por un proceso de malteado industrial, ¿eh? O sea que estas maltas son maltas cerveceras. Fíjense que el ácido firúlico se incrementó 3 veces por el proceso de malteado. El ácido cafeico pasó de no ser detectado a incrementarse entre 1,5 y 2,8 veces. El ácido cumárico se incrementó 7 veces y si nosotros consideramos la suma de los compuestos fenólicos, hubo un incremento de 4 veces simplemente por maltear, o sea, por germinar de manera controlada los granos. El GABA, en general, en todos los casos, se incrementó en mayor o menor medida, dependiendo de la variedad. Solamente hubo una muestra que hubo una ligera reducción en el contenido de GABA. Los aminoácidos libres también vimos un incremento importante en los aminoácidos azufrados, en la mayoría de las maltas evaluadas, excepto en una, y vimos un incremento en los aminoácidos hidrofóbicos libres, dentro de los cuales estaban incluidos los ramificados, ¿sí? En todos los casos. Respecto a las propiedades antioxidantes, evaluadas a través de la inhibición de este radical catiónico, lo que vimos es que todas las maltas en relación a sus cebadas vieron un incremento en la inhibición de este radical. También evaluamos en este estudio la capacidad de reducir el hierro a través de un ensayo que se llama FRAP, y también vimos que las maltas tienen mayor capacidad reductora que las correspondientes cebadas. Finalmente, hicimos un estudio que iba un poco más allá de trabajar con estas maltas que se producían en la industria, y lo que hicimos fue estudiar cuál era el impacto de distintas condiciones de germinación en las propiedades bioactivas. En este trabajo, que resultó realmente muy interesante, y que de los cuales les voy a contar la primera parte y ya les voy a contar cómo sigue, hicimos un estudio en donde se evaluó la germinación a 20 grados y a 25 grados por 35, 72 y 96 y 95 horas. Esta característica de 95 horas a 20 grados es la malta cervecera, o sea, la malta que se usa para hacer cerveza. Evaluamos lo que veníamos evaluando, que son los compuestos bioactivos que se generan, como el perfil de aminoácidos libres, de GABA, el perfil de compuestos fenólicos, y evaluamos también propiedades bioactivas y si estas maltas tenían o no efecto prebiótico. Evaluamos todos los, digamos, lo que hay que evaluar cuando uno determina composición, pero solamente le muestro lo más significativo. ¿Qué pasó con la fibra dietaria? Bueno, en esta muestra de cebada, la fibra dietaria total estaba en torno a casi el 16%, y el hecho de maltearlas en las distintas condiciones las redujo a un 12% para las maltas experimentales
y la malta cervecera a menos de 10%. Esto es así porque la malta cervecera tiene mayor tiempo, digamos, de germinación. ¿No? En el caso de los betaglucanos, lo que pudimos observar es que la cebada tiene prácticamente un 3,7% de betaglucanos, la germinación la redujo entre 1 y 1,2%. En el caso de la germinación a 20 grados, la redujo más cuando la germinación era a 25 grados, pero el mayor impacto lo tuvo la malta cervecera, que es la que tiene más tiempo de germinación. Perdón. Los compuestos fenólicos, yo solamente les estoy mostrando los compuestos fenólicos libres totales, pero en realidad hicimos el perfil. Lo que pudimos ver es que a medida que trabajábamos a mayor tiempo de germinación, por ejemplo, a 20 grados, había un aumento de los compuestos fenólicos libres totales, ya sea a 20 o a 25 grados. Pero si el tiempo de germinación se prolongaba, había una ligera disminución, comparando la malta 2 que estaba a la misma temperatura de germinación que la malta cervecera. Y fíjense que en todos los casos el malteado incrementó los compuestos fenólicos libres respecto a la cebada. Nosotros hicimos un estudio bastante profundo de cómo eran las modificaciones en los compuestos fenólicos, en los carbohidratos que se producían a través de la germinación y medimos el efecto prebiótico. Este es un trabajo que fue muy completo, donde lo realizamos también con el doctor Vinderola del INLINE, en donde probamos dos bacilos, el Lactis BB12, que es un probiótico comercial, y el Lactis, que es una cepa aislada de leche materna, y estudiamos también el impacto que tenía sobre microorganismos patógenos. Expresamos lo que es la relación de crecimiento relativo a un medio de cultivo que tiene solamente glucosa. Y lo que podemos ver es que todas las maltas, ya sea la malta cervecera o las maltas, digamos, que estuvieron realizadas en distintas condiciones de germinación, en todos los casos tuvo un efecto promotor del crecimiento de estos probióticos y no promovieron el crecimiento de los patógenos, porque la línea de corte, que es 1, todas las muestras, digamos, están por debajo. Pero fíjense que la cebada no tuvo efecto promotor sobre los bacilos probióticos. O sea, que el malteado, así sea el malteado más suave, que es el de 20 grados 35 horas, tuvo un efecto de promover este crecimiento. Obviamente esto es un ensayo de screening, habría que hacer otros estudios más profundos para finalmente decir que estos productos pueden tener potencial prebiótico, pero es un screening que dio resultados muy interesantes. Cuando evaluamos la actividad antioxidante a través de la medición del bloqueo del radical ABTS, vimos que dentro de las maltas experimentales, la malta 4, que era la de mayor tiempo a 25 grados, tuvo la mayor capacidad de inhibir este radical, ¿sí? Y la malta cervecera estuvo en el valor de la malta M3, ¿no? O sea que también tiene capacidad antioxidante interesante. Luego, cuando medimos el FRAP, también la malta M4 fue la muestra que tuvo mayor valor y en este caso la malta cervecera estuvo en torno a la muestra M2 con respecto a la capacidad de reducir el hierro. Pero en este caso estudiamos otras propiedades bioactivas, como por ejemplo la inhibición de la lipasa pancreática. La lipasa pancreática es la enzima que está en nuestro tracto gastrointestinal y que hidroliza las grasas para convertirlas en ácidos grasos y glicerol que luego van a ser absorbidos.
En este caso, lo que nosotros vimos es que la muestra que estaban experimentales, digamos, de mayor tiempo, frente a 35 horas, las muestras de 75 horas tuvieron un mayor efecto de inhibitorio de la lipasa. Y fíjense que en todos los casos la malta tiene propiedades mejoradas respecto a la cebada. También nosotros hicimos un estudio más profundo, pero no se los voy a mostrar ahora porque sería muy extenso, pero vimos que esta malta 4 tiene un mayor contenido de péptidos de bajo peso molecular, entre 700 y 1500 Dalton, que estarían constituidos entre 6 y 12 aminoácidos, que tienen además una alta hidrofobicidad. Y esas características son las que son necesarias para inhibir a esta lipasa pancreática. También vimos si tenían propiedades antidiabetogénicas, por así decir, a través de la inhibición de la dipeptidilpeptidasa 4. Esta enzima, recuerden que es la que inactiva las hormonas incretinas GLP-1 y el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, que mejora la secreción de insulina. O sea, si nosotros inhibimos esta enzima inhibidora, es un efecto beneficioso. Y aquí lo que podemos observar es que tanto la malta cervecera como la malta 4 tuvieron unas buenas propiedades de inhibición, mayores en todo caso de las maltas respecto a la cebada, ¿no es cierto? Y también en este caso, esta propiedad está asociada con péptidos de bajo peso molecular que tienen aminoácidos aromáticos o hidrofóbicos y también por la presencia de ácidos fenólicos que inhiben esta enzima, como por ejemplo el ácido protocatechuic, que estaba presente en alto contenido en la malta cervecera y en la malta 4. También estudiamos la inhibición de la enzima convertidora de angiotensina 1. Recuerden que esta enzima es la que convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2, y la angiotensina 2 es la que tiene acción vasoconstrictora, o sea que si inhibimos esta enzima podemos esperar un efecto antihipertensivo. Y lo que vimos es que, eh, de nuevo, la muestra que estaba germinada a 25 grados y la malta cervecera eran las que tenían mayores propiedades de inhibición de esta enzima, o sea, propiedades hipotensoras, y que todas las maltas tenían mejores propiedades que la cebada de grano entero. Acá nuevamente esta propiedad de inhibición de esta enzima está vinculada con la presencia de péptidos de bajo peso molecular con aminoácidos aromáticos hidrofóbicos que obviamente se producen por el malteado, por la activación de todas esas proteasas. Y también con los ácidos fenólicos, fundamentalmente el protocatechuic y el para-hidroxibenzoico, que también están en buena proporción en estas maltas y que se liberan como consecuencia del malteado. Finalmente, avanzamos sobre otro tipo de propiedades que las estamos trabajando muy recientemente, que son propiedades neuroprotectoras, y evaluamos la inhibición de la enzima acetilcolinesterasa. Esta enzima degrada a un neurotransmisor que es la acetilcolina. Cuando hay un aumento excesivo en la actividad en el cerebro, provoca un fallo en la neurotransmisión acetilcolinérgica y esto favorece la pérdida de memoria y el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer, o sea, contribuye al desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Además, esta enzima puede interactuar con el beta amiloide que se deposita en esta enfermedad y aumenta la deposición de ese péptido de beta amiloide en esas placas insolubles. Resulta que los inhibidores de esta enzima aumentan la duración de la acetilcolina después que ésta es liberada y mitiga estos síntomas de la enfermedad de Alzheimer. Fíjense que nuevamente vemos que la muestra M4 tiene una actividad aumentada de inhibición de esta enzima frente al resto de las maltas y mucho más que la cebada sin germinar. Otra de las enzimas
vinculadas con propiedades neuroprotectoras es la proliloligopeptidasa, que está involucrada en el proceso inflamatorio cerebral y que también promueve la generación de estas placas de beta amiloide vinculadas con la enfermedad de Alzheimer. Fíjense que en este caso todas las maltas tuvieron una actividad bastante interesante de inhibición de esta enzima, en mayor medida la M4, ¿m? Y todas las maltas mucho más que la cebada. También estudiamos la inhibición de la tirosinasa. La tirosinasa interviene en la síntesis de neuromelamina en el cerebro y cuando esta neuromelamina se acumula por encima de un umbral específico, se asocia con la muerte de las neuronas dopaminérgicas y ciertos fenotipos de la enfermedad de Parkinson. Lo que nosotros observamos fue que nuevamente la malta 4 y la malta cervecera tenían un efecto inhibitorio en esta enzima. Entonces, como conclusión, podemos ver que cambiando las condiciones de germinación se puede producir un impacto muy importante, no solamente en la composición de los granos enteros, sino también en el compuesto de contenidos bioactivos, en las propiedades bioactivas que tienen las maltas, y esto potencia las propiedades que tienen los granos enteros. O sea que sería una estrategia muy interesante para desarrollar ingredientes bioactivos. Bueno, quisiera agradecer a mi grupo de investigación, que es del área de cereales y oleaginosos del Instituto de Tecnología de Alimentos, al doctor Ciana, a la doctora Garzón, a la doctora Albarracín y al doctor Van de Velde, que en conjunto hemos producido esta gran cantidad de datos en solo 2 años a través de un proyecto que ha sido financiado por la agencia, es un proyecto de tipo FONARSEC. Esta investigación la estamos cerrando, datos muy interesantes porque aplicamos estas maltas, esta malta bioactiva que tenía tan buenas propiedades y también la malta cervecera para el desarrollo de alimentos y hicimos estudios de digestión gastrointestinal simulada para ver si estas propiedades bioactivas permanecen después de los tratamientos y los procesos de elaboración de los alimentos. Hicimos alimentos de tipo extrudidos, o sea, expandidos, tipo chisitos, por así decir, sin el agregado obviamente de sal ni de grasa, solamente con la matriz de grano entero. Y también bebidas y evaluamos con la digestión gastrointestinal que estas propiedades permanecen luego del proceso y luego de la digestión gastrointestinal. Y esos resultados los vamos a estar publicando en breve. Así que bueno, muchas gracias por la atención y espero que les haya interesado nuestra investigación. Bueno, gracias Silvina, espectacular. Cada vez que te escuchamos, si querés dejar de compartir pantalla, bueno, buenísimo. Todos los datos que das, porque a mí me parece súper interesante poder potenciar y poder facilitar, porque el consumo de gran entero a medida, a veces es dificultoso a través de panificados, pero esto hacer chisitos o cosas de alimentos destruidos facilita el consumo y la incorporación en la dieta. Bueno, aquí tenemos algunas preguntas en el chat, comentarios que son felicitándote, muy interesante. ¿Y en qué alimentos, me preguntan, se pueden encontrar estos granos malteados? Bueno, en este momento justamente un poco el proyecto pasaba por empezar a investigar cómo se podían usar y las propiedades que tenía. Comercialmente no hay empleo, mucho empleo de los granos malteados. El que más se emplea son los granos de la cebada malteada porque es la malta con la cual se hace la cerveza. Nosotros hemos estudiado también, por ejemplo, el malteado de sorgo para hacer cerveza sin gluten y realmente tiene propiedades bioactivas con una baja producción de alcohol. Em, o sea, la cerveza tiene ciertas propiedades, ¿sí?
no es que quiero fomentar el consumo de cerveza, pero las maltas de cebada tienen propiedades y bueno, lo que espero es poder un poco difundir estos alimentos que hemos fabricado y que realmente conservan las propiedades. Pero hoy por hoy no conozco que se estén utilizando alimentos que incorporen la malta cervecera en sí misma. ¿Sí? Yo creo Bueno, que es un nicho importante para transferir y para que se empiecen a producir. sí, nosotros personalmente tenemos también un proyecto que terminó con una tesis hace muy poco tiempo, malteando centeno, y en ese caso desarrollamos panes, y bueno, con el modelo in vivo en ratas también obtuvimos buenos resultados a nivel de actividad prebiótica y modulación de distintos metabolismos lipídicos. Muy bueno, la verdad que el tema del malteado potencia muchísimo y es un poco cuando uno habla del consumo de grano enteros y la activación de los mismos y cómo germinándolos o malteándolos se potencian mucho sus actividades. Por aquí no hay ninguna otra pregunta. ¿Alguien tiene algo que ver? Si quieren abrir el micrófono, hacerlo en forma oral. Y si no, bueno, te agradecemos muchísimo, Silvina, tus aportes maravillosos y esperamos con ansias la publicación de los trabajos. Bueno, ¿Alguien muchas tiene algo gracias. para, Listo. bueno, felicitaciones, siguen felicitando y bueno, y vamos a compartir en algún momento. Nosotros tenemos un grupo de trabajo, está la doctora Begoña Sugasti, también parte de la terapia nutricional en diabetes, que, a ver, no se puede abrir el audio, a ver, te voy a ver si puedo, espera, a ver, no sé, la verdad que cómo se puede hacer, a ver si podría. Habilité para que cada uno Ah, active su micrófono. ahí están activados los micrófonos, si alguien quiere hacer preguntas. Bueno, estaba diciendo con Begonia, trabajamos en el grupo de terapia nutricional en diabetes y hemos estado encarando el tema de este grano entero y su manejo, sobre todo con la diabetes. Sé que tenés resultados muy interesantes de otros proyectos, así que bueno, todo suma muchísimo, ¿no, Begoña? Sí, yo le quería preguntar, Ángela, a nivel doméstico, entiendo que el malteado son con condiciones controladas que uno no lo puede hacer en la casa, pero tal vez el germinado sí se pueda hacer, ¿verdad? Y si podríamos lograr algún beneficio, por ejemplo, hablaste del arroz integral, no sé qué otro cereal uno a nivel doméstico podría germinar. Si querés contesto yo, Ángela. Sí, por Eh, supuesto, vos tenés tenés que más tener, experiencia. sí, tenés que tener en cuenta que el arroz doméstico integral no te va a servir para germinar, porque el arroz es un tipo de cereal que es vestido, de cariópside vestida, y cuando a nivel industrial se le quita la cáscara, que no es comestible y que no es el salvado, muchas veces se pierde el germen. Entonces tendrías que comprar arroz cáscara, el arroz tipo paddy que se llama, que tiene la cáscara para poder germinarlo. Y después tenés que descascararlo, lo cual no es fácil. O sea que ese proceso lo tendrías que hacer a nivel de industrial, ¿eh? No es fácil descascararlo Y al en el grano de caso de arroz. otro cereal, Ajá. Y en Y el el Silvina, la caso del caso sorgo, cebada. por ejemplo, del el sorgo que sorgo, sí. mencionaste. Sí, sí. El sorgo, bueno, en primer lugar tendrías que disponer de sorgo blanco o de sorgo rojo. Tener cuidado porque en la Argentina lo que mayor se produce es sorgo marrón, que no está destinado al consumo humano por el contenido de taninos condensados. Sorgo blanco se consigue más difícilmente. Cuando nosotros trabajamos con semilleros de la región, trabajamos con el INTA para que nos proveyeran los granos. Y bueno, tenés que tener granos sin taninos condensados, ¿eh? O que sea blanco o que sea rojo, pero no marrón. Y sí, lo podés germinar. El estudio que yo les mostré era una germinación que lo hacíamos en placas con estufas para mantener la temperatura. Tenés que hacerlo, digamos, a nivel eh, de placas grandes con rociado de agua, con papeles de filtro, y luego lo podés, digamos, em,
consumir, digamos, una vez que está germinado, se le retira el brotecito. Vos tenés que pensar que a 1 a 3 días de germinación no es que tiene un brote grande. Los brotes en general tenés que secar los granos y retirar esos brotecitos. Pero te doy un detalle, el sorgo cuando está germinado, que vos después no lo descascarás, eh, tiene un sabor fuerte, que para la población argentina no sé si es agradable. Nosotros en el instituto había muchos latinoamericanos, por ejemplo, ecuatorianos, mexicanos, sobre todo los ecuatorianos que están acostumbrados a comer productos de cereal, y a ellos les gustaban mucho los productos. Pero nosotros que tenemos, digamos, no estamos acostumbrados, el sorgo que no estaba descascarado, eh, no tenía un gusto que a nosotros nos gustase, un gusto particular. Ahora, en los estudios que nosotros hicimos, que perlamos a ese sorgo, en realidad el sorgo tiene en todo el endospermo los compuestos fenólicos. En el sorgo lo que se destacan son los compuestos fenólicos que son muy superiores al resto de los cereales. Y esos son los que tienen las propiedades bioactivas. Vos lo descascarás al sorgo y le quedan un montón de compuestos fenólicos ligados. Y vos ves lo mismo en los estudios que hicimos con Ángela, con animales, ves las mismas propiedades. El mayor efecto se ve a nivel colónico. ¿M? Eh, ¿Y de porque esos cebada compuestos... y la avena, por ejemplo, y la cebada, sería más fácil o también tenés la misma dificultad para maltearla? No, nosotros los estudios que hicimos con la cebada malteada los hicimos con la industria. Ah, Lo ahí hicimos va. con la industria y aplicando procesos industriales con temperaturas que se manejan en la industria y con secados que se manejan en la industria, que no es un secado común, son secados escalonados que te permiten mantener todo el potencial enzimático y las propiedades bioactivas. O sea, no sé si lo podés hacer en tu casa tan fácil. Bueno, nosotros siempre bajamos, nos gusta bajar al paciente o al consumidor. Y bueno, es un desafío, ¿no es cierto? Vamos a Poder tener que hacer esperar, vamos a tener que esperar sí, que o hacer un esquema, un protocolo que la sea industria los facilitador. escuche, claro, que te Espero escuche la que sí. industria. Espero que sí. Eso. La idea justamente de este proyecto fue que hacer un contacto con la industria para producir esto, o sea que están las capacidades industriales, que esto es mucho hablar, porque uno puede hacer muchas cosas en el laboratorio, pero después a la hora de que lo haga una industria hay una brecha muy grande. Y bueno, el proyecto recién terminó, para que te des una idea, terminó ahora en agosto, así que todavía tengo un tramo por recorrer con la industria para ver si puedo encontrar transferencia. Y la verdad que los dos productos que desarrollamos tienen mucha potencialidad. Así que bueno, ojalá que se pueda dar y que estos productos lleguen a góndola. Bueno, Bárbaro. creo Por que ahora nos sí. quedamos con la cervecita. Sí, sí. Si alguien quería decir alguna palabra, interrumpí. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, de nuevo felicitaciones, Silvina. Esto abre una ventana muy grande, muy interesante y sobre todo pues, de comprobar con una evidencia científica de nivel, como lo has hecho, para seguir fomentando el consumo de granos enteros y en la medida de lo posible de estos ingredientes más elaborados y funcionales. Bueno, Bueno, muchas le gracias. agradecemos a todos la presencia y bueno, seguimos en contacto para futuras reuniones científicas. No, Muchas gracias a todos. hasta luego.